Estamos en Ciudad de Panamá saliendo para el Darién, una provincia al sureste de Panamá, la más extensa de todo el país, pantanosa y selvática. Qué bueno conocerte, bienvenida a Panamá. Gracias. Entonces, hoy vamos saliendo a las 5 de la mañana, vamos a estar manejando unas 4 horitas, vamos a parar a desayunar. De ahí dejamos el carro en el último pueblo en carretera y nos vamos a mover en bote hasta el pueblo del Real. Y es un trayecto como de 30 a 40 minutos en bote, así que... O sea que vamos a hacer los 2 métodos de transporte de hoy. Sí. Carro y bote. Sí. Qué Sí. maravilla. Okay. Cuando escuchas el Darién, ¿qué piensas? Migración internacional, violaciones a los derechos humanos, crimen organizado. Caroline Carson, abogada panameña y fundadora de la organización sin fines de lucro NIMU, está construyendo un Darién diferente para las comunidades. De este corredor impenetrable a las cárceles de Colón sobre el Caribe, al casco histórico de Panamá frente al Pacífico, Caroline construye los puentes hacia un mundo de oportunidades. Caroline, en la carretera me has mencionado el río donde aprendiste a nadar, el lugar donde tu abuelo tuvo un accidente en la carretera y falleció. Esta carretera está llena de los recuerdos de tu niñez. ¿Por qué estamos yendo al Darién? Mi tatarabuela era de acá, era indígena, la madre de mi bisabuela. Y mi bisabuela, que es del pueblo donde vamos a ir, era educadora y todavía hay gente muy, muy, muy viejita en el pueblo a quien ella enseñó a leer y a escribir. Entonces, como en 2008, mi mamá súper aventurera, decidió venir a la provincia como para rescatar esos orígenes. Encuentran unas necesidades educativas y de acceso a derechos, yo digo, ensordecedora. Y de esa primera ida no hubo vuelta atrás. A los 8 años me trajo mi mamá por primera vez y creo que a mí me chocó muchísimo ver lo distinto que era, lo distinto que se vivía, lo distinto que se pensaba, pero también esa falta de oportunidades que había, esa falta de servicios básicos. En el proceso mi mamá acogió primero a uno de mis hermanos y luego pasaron los años y mi mamá acoge a otro hermano en la casa. Así que realmente tengo ahora 2 hermanos de acá de Darién, pero para mí los viajes más especiales a Darién son cuando son porque sí, porque es familia, porque es como mi origen y mi identidad está acá. A visitar las raíces. Sí. Caroline, entonces estamos camino al Darién, pero quiero que me enseñes aquí en el mapa la región, porque tengo entendido que el Darién es provincia de Panamá, pero también es una región que comparte Panamá con Colombia, ¿correcto? Es como la región fronteriza. Aquí, esta es nuestra división donde dividiría Colombia y el Parque Nacional, o sea, todo esto es área boscosa, se extendería hasta allá. Yavisa es donde se corta la carretera panamericana que se extiende desde Alaska hasta acá y luego solo se va a suspender por el tapón del Darién y luego va a poder conectarse En con el resto Colombia. Exacto. Con el Te resto de entiendo que América por eso es que le dan el nombre del tapón del Darién, porque es el único Totalmente. corte de la Panamericana. Vamos a llegar a Yavisa, que es donde vamos a dejar el carro y nos vamos a mover en bote hasta el Real, hasta aquí. Caroline, estamos en El Real, hace muchísimo calor, estamos rodeados de bosque, hay un río por allá, hay mucha humedad. Pero qué alegría estar aquí, porque además entiendo que desde los 8 años viviste tu niñez entre este sitio y Ciudad de Panamá. ¿Qué recuerdos tienes de esos tiempos que nos puedas compartir? Pienso que algo muy lindo que tengo de acá es que desde chica empecé a sentir lo que era comunidad y lo que era como que poder recostarte en otros para crecer y mejorar. Entonces como que haber hecho amigos acá, porque si bien en la ciudad pues obviamente tenía amigos en la escuela, acá había otra cosmovisión, entonces poder tener amigos tan diferentes que tenían una vida tan distinta a la mía, creo que me abrió mucho los ojos y me ha hecho siempre como que vivir desde la empatía. Pero cosas tan sencillas como venir acá
y ver que acá existen escarabajos del tamaño de la palma de una mano. ¡Guau! Sí, es una cosa loquísima, como que me impresionaba mucho de chiquita, eran insectos que no veía en la ciudad. Llegar aquí y ver que el agua potable no era un derecho como lo era en mi casa en Panamá. O de repente era un día de escuela y simplemente ese día no había clases porque el profesor no estaba, porque el profesor no fue. Y de alguna manera también creo que inspiraba a mi mamá o a mi familia a querer buscar soluciones, pues, como que qué podemos hacer para que estas cosas cambien. Y así es como inicia de alguna manera como el trabajo social que llevamos haciendo acá desde... 3 generaciones. Sí, sí, de alguna manera. Ahora, ¿cómo eso se traduce en estudiar leyes? Porque tú hoy en día a los 25 años eres abogada Sí. de Panamá. ¿Por qué las leyes? ¿Por qué el derecho? Yo sabía que yo quería hacer algo que me ayudara a servir de mejor manera a mi país, que me preparara de la mejor manera para darle a las comunidades esos derechos que merecen. Y en mi adolescencia, por ejemplo, una de los talleres que yo traía acá, que fue como las primeras cositas que yo empecé como a diseñar para diferentes comunidades, era hacer un taller sobre los derechos de mis hijos. Entonces le hablaba a los padres de qué derechos deberían ellos tratar de cumplirle a sus hijos, o por lo menos reclamar ante el Estado que estos derechos se cumplan. Y así fue como siento que de alguna manera yo estoy descubriendo, oye, yo creo que a través de las leyes yo puedo lograr mejores condiciones de vida para las comunidades que son muy cercanas a mi corazón y, ¿por qué no, el país? Pero esto lo hiciste antes de estudiar leyes. Sí, esto fue cuando tenía como 15, 16. Creo que en ese sentido tú misma aprendiste sobre tus derechos haciendo ese taller. Totalmente, totalmente. Me siento muy en paz con lo que escogí hacer y con la manera que he decidido ejercer el derecho. Y vamos a decir algo. Nombre, ¿cuántos años tenemos? ¿Y qué es mi cosa favorita en el mundo? Me llamo Sara Michelle Bastidas González. Sara. Shaddai, Ah, Shaddai, ok. Shaddai. ¿Y cuántos años tienes? 10. 10, estás grande. Para mí los derechos humanos están en las comunidades. Están en que yo venga aquí y traiga las oportunidades educativas. Están en que yo lleve servicios de salud a las comunidades. Entonces, poder estar en NIMU, poder haber creado NIMU y que NIMU lleve esas cosas a las comunidades es para mí ejercer el derecho. Mis personas de confianza son esas personas que me cuidan en la casa porque yo soy una niña. Y yo no puedo salir a trabajar todavía, ¿verdad? Porque soy una niña. Esta fundación ha aportado a la comunidad en el aspecto educativo y en el aspecto psicológico a la población infantil, ya que ha permitido reconocer a algunos niños que tienen algunos problemas de lento aprendizaje y esto va a ayudar pues al mejoramiento de la calidad educativa de nuestros niños en la comunidad. En 2021 fundas NIMU, que es una organización sin fines de lucro que busca, y esto lo dicen ustedes, crear espacios seguros. ¿Qué es un espacio seguro y por qué eso es tan fundamental para ti? Yo lo describiría como un espacio donde las personas tienen total libertad de ser y donde trabajamos con las individualidades de la persona. Sean como sean. Sean como sean y como de alguna manera encontrándonos en el medio, pero también respetando mucho la autonomía de la persona, como te comentaba en algún momento, como que no podemos trabajar desde esta visión paternalista, le digo yo, como la manera paternalista de ayudar, de que yo tengo las respuestas, yo tengo las soluciones y así es como yo pienso que tú deberías vivir tu vida. Entonces creo que es un espacio seguro para que las personas encuentren cuál es ese proyecto de vida que quieren crear y asimismo encontrar cómo sanar lo que han vivido. Por ejemplo, ser un espacio para que las mujeres víctimas de violencia de género sanen lo que han vivido, pero a su ritmo, a su manera, en su espacio. Por ejemplo, nosotras ofrecemos ayuda, acompañamiento psicológico, pero quizás eso no es lo que quieren, entonces también tenemos una artista que las ayuda a trabajar desde el arte estas experiencias. Entonces como que ser creativos en lo que queremos lograr también es clave para que los espacios sean seguros, como que saber respetar dónde está cada quien y que no todos somos iguales y no todos vamos a poder tener las mismas soluciones a distintos problemas. ¿De dónde viene tanta flexibilidad? No, en serio, porque me llama la atención que tu forma de entenderte como individuo, como panameña, como abogada, tiene un espectro, ¿no? ¿De dónde viene eso? No sé. Quizás de haber crecido con personas tan distintas alrededor de mí. Crecí en una familia, hay una manera de decirlo, pero no sé, como de alguna manera parchada. O sea, mi papá biológico no figuró en mi vida desde pequeña y entendí que
bueno, de repente padre no era el que estaba desde el momento de la concepción, sino el padre era el que llegaba y me acompañaba toda la vida, que fue mi papá, que estuvo conmigo desde que me conoció. O que mi mamá y mi papá, que fue quien me crió, pues, que supieron ver a 2 niños en Darién que podían tener una vida mucho más linda y acompañada con nosotros y que decidieron tomarlos con nosotras y criarlos como nuestros. Y que desde niña no hubo un momento donde yo dijera, ese no es mi hermano. Entonces creo que haber vivido así hace que yo no pueda ser de otra manera. Yo siento que lo que estoy haciendo es lo más natural que puedo hacer, es lo más básico. Vamos entonces a caminar y conocer el resto de la comunidad. ¿Tienen una actividad esta tarde? Sí, vamos a dar un taller sobre prevención de abuso sexual infantil. Y bueno, vamos a trabajar eso también con un componente artístico, porque siempre es mejor aprender jugando y aprender haciendo que simplemente hablar o tratar de enseñar desde la posición de educador. Ojalá me hubiesen enseñado matemática pintando. Sería genial. Sí, necesitamos transformar la educación, fuertemente. Sí. Y hay algo que se llama la zona prohibida. Eso nadie lo puede tocar. ¿Y tú qué harías? Le dices a tu mamá. Nimu me ayudó y me hizo ver otras realidades que yo no conocía. Me di cuenta de que yo vivía en una burbuja en la cual hay otras necesidades, hay otras dolencias en muchas comunidades. Y el conocer y el darme cuenta de que hay mucho más que en la vida que solo vivir, sino también servir, es una de las cosas más bellas que me ha dado Nimu. El compartir con esos niños, el ver que hay esperanza, el ver que hay futuro y que puedo dejar algo, aunque sea en alguno de ellos, es lo más bonito que he podido vivir a través de Nimu. Claro, ya estamos por salir de El Real, Mercadeo, que es este puerto, y del Darién, de la provincia. Pero Nimu no solamente trabaja aquí, sino también trabaja en Colón, en la costa caribe de Panamá, y en Ciudad de Panamá, en la costa pacífica. Cuéntanos qué temas desarrolla en cada sitio y por qué esos 3. Ok. Cuando creamos Nimu, cuando creé Nimu, que fue en el 2021, ya yo llevaba cierto tiempo trabajando en temas sociales. Cuando queremos hacer algo social, cuando queremos crear soluciones, necesitamos que sean integrales, necesitamos que incluyan como diferentes aristas para poder realmente impactar de manera positiva la vida de una persona, siendo educación principalmente lectoescritura, pero en el camino nos hemos dado cuenta que necesitamos educar sobre un sinfín de cosas. Entonces, hemos hecho educación en habilidades para la vida, en habilidades para el empleo, cómo gestionar sus finanzas personales. Sí, porque eran cosas que no se enseñan típicamente en la escuela. Está también el tema salud, que es donde nos enfocamos principalmente en salud de niñez y mujer en áreas rurales sin acceso a servicios médicos. Y está el tema legal, donde nos hemos movido de diferentes maneras. Por un lado tenemos casos pro bono que tomamos o con temas que nos lleguen. Si estamos tratando, por ejemplo, con un grupo de estudiantes de un área sumida en violencia, usualmente van a haber casos de violencia, digamos, intrafamiliar, violencia de género, o las madres con las que trabajamos que sean víctimas de violencia de género. Y bueno, todo esto lo hacemos en esos 3 lugares que dijiste. Estamos en la provincia de Darién, estamos también en las cárceles en Colón con los menores de edad y con las mujeres privadas de libertad en Colón. Y estamos también en las comunidades que son San Felipe y aledañas, o sea, San Felipe, que es lo que es Casco Antiguo. Sí. Sí. Casco Antiguo es el nombre comercial que le damos al corregimiento de San Felipe. Pero la gente, quienes viven ahí, que son realmente lo que hace patrimonio y lo que hace comunidad, son sanfelipeños. Bueno, regresamos entonces ahora vía a Ciudad de Panamá. ¡Wow! A ver ese mundo de contrastes sobre el que tú te dejes cuenta.
Caroline, hablemos de San Felipe, que es donde está ubicado el casco antiguo de la ciudad de Panamá, uno de los epicentros turísticos donde un capuchino puede costarte $5. Sin embargo, a pocas cuadras hay gente viviendo en situaciones de pobreza. ¿Qué significa para ti San Felipe y por qué es tan importante este lugar? Yo creo que para mí San Felipe se resume en una frase que no sé si la podemos ver cerca de Plaza Herrera y es: sin habitantes no hay patrimonio. Hay algo muy, muy particular pasando y creo que es la historia de muchas ciudades de Latinoamérica, y es que la gentrificación se está tomando las comunidades. Hay tantos factores que están influyendo en que los propios habitantes de San Felipe se estén retirando del área, que me parece preocupante porque entra mucho tema de corrupción, de empresa privada, de cómo observamos lo que es, ya hemos hablado de crecimiento económico, de qué es beneficio para las comunidades, porque muchas veces los negocios que entran a San Felipe, que es donde queda el casco antiguo, le llaman desarrollo y le llaman impacto económico, pero si te fijas, los locales no pueden trabajar ahí. Muchas veces por estigma, verlo directamente en las comunidades como hay una desigualdad tan marcada, tan notoria en esta zona de la ciudad, pero también ha sido muy bonito ver cómo el propio pueblo hace resistencia y pelea. Y regresando al tema de esos contrastes, ¿no? Hablemos de desigualdad, porque aunque Panamá ha tenido un crecimiento económico importante en los últimos años, sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. ¿Qué significa para ti este contraste, esta desigualdad que existe en Panamá? Para mí significa definitivamente que hay que resignificar qué es crecimiento, porque el crecimiento no puede ser para unos pocos y dejar atrás a las poblaciones, a las comunidades, a la niñez, a la mujer, que son los grupos sociales más vulnerables. Por ejemplo, saber que Panamá es el 6º país más desigual del mundo, pero que siguen refiriéndose a este país como el Dubái de las Américas y como esta ciudad donde todo crece a una velocidad exorbitante, pero las personas siguen viviendo igual. Algo que a mí me impresionó mucho cuando estábamos investigando para un programa educativo es que decía que en las zonas rurales 8 de cada 10 niños no alcanzan los niveles básicos de lectoescritura. Y esto fue intensificado por la pandemia, y ahora vemos que inclusive en zonas urbanas 8 de cada 10 estudiantes no está alcanzando los niveles. El 80%, es una locura Sí. eso. Entonces, pensar que ya pareciera que inclusive las líneas de lo que es rural y lo que es urbano se están como que poniendo borrosas, pero pensar que ahora lo que tenemos en la ciudad, a lo que le pasamos al lado todos los días, enfrenta consecuencias tan devastadoras de cómo hacemos negocio y de cómo hacemos país, a mí me parece frustrante por un lado, pero desde el lado positivo que quiero darle, creo que hay mucho por hacer y creo que hay mucha oportunidad de cambio, y creo que las nuevas generaciones vienen con una mentalidad de abrazar más a las comunidades que lo que ha pasado hasta ahora. Cuéntanos sobre el programa Activados, que es un programa dirigido a jóvenes, un programa de formación en zonas urbanas. ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto? Ese programa lo hicimos en colaboración con las autoridades electas de Juan Díaz y Don Bosco, y algo que yo veo en el sistema educativo es que tú pasas controlado toda tu vida. Toda tu vida te dicen dónde sentarte, en qué página del cuaderno escribir, cuál página del libro abrir y cuál vas a trabajar hoy. Y luego te vas a tu casa y también tienes una estructura en el hogar. Y de repente cumples 18 y tienes que escoger tú mismo a qué hacer en la vida, a qué dedicarte, cómo generar dinero, cómo administrar tus finanzas personales, cómo crear un currículo. ¿Quién te dice cómo crear un currículo? Siempre hablamos de que la juventud es el futuro y que la niñez es el futuro y los niños son el futuro, y porque son el futuro tenemos que hacer algo, pero ¿qué pasa con el presente? ¿Qué está pasando con el presente de los niños y los jóvenes y las mujeres vulneradas? Necesitamos hacer algo en este momento, porque en este momento ellos importan. No podemos ver a los niños y a los jóvenes como sujetos de derechos en el futuro. En este momento, ¿qué derechos tienen y qué podemos hacer para cumplir esos derechos? Uno de esos derechos para mí importante a cumplir es la educación. Entonces, lo que hacemos en Activados es que trabajamos con jóvenes de una manera bien divertida, bien dinámica, y aprenden todas estas cosas. Es como una mini escuela para la adultez, diría yo. Pero en la vida real, en la sociedad, en la cotidianeidad, es otra cosa muy distinta. Ahora, en NIMU también se han enfocado en fortalecer la independencia económica de mujeres en situaciones vulnerables. ¿Por qué ha sido tan importante para ustedes este grupo y trabajar con ellas de esta forma? Yo creo que yo tengo una conexión muy especial con la causa feminista y con lo que significa la violencia de género en la mujer panameña.
He tenido casos muy difíciles que han llegado a través de NIMU, que me ha tocado visitar a mí en el hospital y ver a una mamá desfigurada por su pareja. Es difícil. Y darte cuenta que si dependen económicamente de la pareja, no hay nada que se pueda hacer. Porque en muchas ocasiones ellas pueden morirse de hambre, pero no sus hijos. Y poner delante el hambre de un hijo y aguantar golpe para que tus hijos coman, eso no tiene nombre. Y es algo que, nuevamente, lo vimos y dijimos qué hacemos al respecto. Entonces empezamos a hacer talleres de habilidades para el empleo también, parecido a lo que habíamos hecho con los jóvenes un poco, pero un poquito más enfocado al empleo informal también, porque al emprendimiento, de alguna manera, porque muchas veces son mujeres que no tienen con quién dejar a los hijos. Es importante y por eso siempre en lo que hacemos con mujeres hemos pensado, yo no puedo trabajar con una mamá si no incluyo a sus hijos. Entonces, es tan sencillo como, si vamos a hacer un taller para mujeres y les vamos a enseñar a hacer manicura, hay que tener una guardería puesta. Y ahí es donde los niños están aprendiendo arte, jugando, leyendo, haciendo algo. Pero sabemos que si la mamá no tiene con quién dejar a sus hijos, no va a venir al taller a aprender y a educarse a sí misma. Hemos tenido, por ejemplo, en las cárceles hemos tenido talleres de bordados, hemos aprendido a hacer manicura, hemos aprendido a utilizar una computadora, a poder utilizar básico Word, Excel, PowerPoint, correo, crearte tu propio correo, fue algo que una vez hicimos. Darles esa autonomía sobre ellas mismas, pero también es que en estos círculos donde estamos construyendo una nueva habilidad, también estamos conversando y también estamos sanando experiencias. Podemos estar en un espacio seguro donde compartirlos y tener profesionales que pueden de alguna manera contener esas emociones o darle una herramienta emocional para lidiar con lo que están viviendo. Así que sí, es muy completo y es muy bonito. Qué bonito lo que dices sobre los círculos de cuidado, porque recuerdo leer como sobre violencia sexual en la República Democrática del Congo, que es como la capital de ese tipo de violencia, y de estos espacios restaurativos que usaban las manicure como lugares de sanación. Sí, porque total. son autocuidado, es decir, la persona tiene que cuidarse a sí misma y tiene que cuidar a otras. Y qué lindo que tratas la independencia económica y al mismo tiempo con esa restauración emocional. Muchos de los proyectos que haces se cruzan, ¿no? Sí. Sí. Como que te hablaba hace unos días de cómo nace NIMU y es también de proveer soluciones integrales. O sea, no sería, pienso yo, lo correcto dentro de nuestra misión trabajar solamente la parte de empoderamiento económico. Porque, ¿qué es el empoderamiento económico si la madre está destrozada por dentro y no puede seguir? Claro. Entonces, y asimismo, ¿qué es trabajar con un estudiante y ayudarlo a aprender a leer y escribir si su madre está siendo víctima de una situación que al propio niño mentalmente le va a afectar y luego va a afectar su desempeño académico? Entonces, entender que todo está conectado y poder de alguna manera como que casar todo es importante para nosotros. Ahora, tú tienes 25 años, significa que eres generación Z, que para nosotros los millennials son un misterio, honestamente. Pero los hitos de tu juventud y de tu niñez son la crisis financiera del 2008, la pandemia de COVID, el auge de las redes sociales. ¿Cuál es tu visión sobre el activismo? ¿Crees que es posible realmente construir un mundo mejor? Voy a contestar esa pregunta desde el yo. Siendo tan sensible con las problemáticas sociales, yo tuve que desentenderme de la idea de salvar el mundo y cambiar esa idea por transformar comunidades. Yo creo que enamorarte de las comunidades con las que trabajas y hacer algo que impacte tiene un valor mucho más grande que apuntar a algo tan gigante como es el mundo. Ahora, sí debo decir que siento un profundo orgullo de la generación a la que pertenezco, porque siento que es una generación que no está dispuesta a guardar silencio. Pienso que hablamos, somos vocales sobre las injusticias y creo que
he encontrado muchas personas en mi camino o personas que me han inspirado a mí, que no solo son vocales, sino que también ejecutan en contra de injusticias. Es pienso que muy común escuchar que la juventud está perdida, que solo le importa a uno mismo. Y yo creo que sí hay un poquito de una cultura que nos inclina un poco al individualismo. Pero yo creo que cada vez más los jóvenes encuentran ese yo social que necesita generar comunidad y ser parte de una comunidad, y eso ha sido muy lindo verlo. Gracias, Caroline, por la oportunidad de llevarnos al Darién, a San Felipe, a las zonas urbanas de la ciudad de Panamá, al Museo de Bellas Artes, al Museo de Arte Contemporáneo. Gracias por construir puentes entre contrastes. Ha sido un honor tenerte en Fuerza Latina. ¿Cómo te sientes? Súper bien, pero antes de cerrar, sí quiero que mi equipo escuche que realmente los que lideran y dirigen mi vida son ellos, porque de verdad que son lo máximo. Sin ellos nada. Sin ellos nada.